mapa. Préstame. Todo esto que está de verde aquí, todo esto es movimiento de transformación. Solo hay, creo, por acá, y ¿no? No, de Tamaulipas ya no. Es que se gobierna con los postulados de la transformación en 23 estados de los 32. Entonces, pues ya no es así. Adelante, vamos a ver al otro intelectual. Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahora, no voy a mencionar, pero es que tengo que defender a todos los mexicanos. Soy presidente de todos los mexicanos. Y no se puede ofender a la gente. Sobre todo a los pueblos originarios. No voy a hablar, nada más que esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado. Sale de que un grupo, muy reducido por cierto, incluso con actitudes muy contrarias a nosotros, quemó unos libros. Eso sale, esa es la gran nota. Bueno, por eso el compañero de Milenio me lo pregunta. Pero esto no lo saca Milenio, ni mucho menos Reforma, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Esto. A ver. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el Chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que entender las culturas. Pero al principio, es que en el principio se dice, son culturas distintas. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no tienen esa cultura.
muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México, en todo México. La gente es muy trabajadora. Sí, fue Chiapas el estado que en los últimos años redujo más, fue en el estado donde se redujo más la pobreza de todos. A primer lugar en reducción de pobreza, Chiapas. En los últimos tiempos, del 18 al 22, que tenemos los datos del INEGI, una reducción en Chiapas como del 10% de la pobreza, un poco más del 10%. Segundo lugar en reducción de pobreza, del 18 al 22, Baja California, el norte. Tercer lugar, Chihuahua, el norte. Cuarto lugar, Tabasco, el sur, sureste. Quinto lugar en reducción de pobreza, Hidalgo. En todo México se trabaja, en todo el país. Pero esta idea de que hay una región que vive de otra no es cierta. Lo que se está buscando ahora es que haya un desarrollo horizontal. Imagínense, si no se trabajara en el sureste, ¿cómo hubiésemos vivido en décadas? ¿Saben de dónde se obtenía la mayor cantidad de presupuesto público? Del petróleo. ¿Y de dónde se extraía el petróleo? De Tabasco, de Campeche y de Chiapas. Durante 2, 3 décadas, de los 70 a el año 2000 del siglo pasado, el 40% del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros. O sea, de lo que vivíamos todos los mexicanos. Y ese ingreso se obtenía por la extracción del petróleo que se hacía en estos 3 estados del sureste. Y muchas otras cosas más. Entonces, se tiene que ir poco a poco, ¿no?, sensibilizando, porque son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador. Si eres pobre es porque no trabajas, porque eres flojo. No, la pobreza
no es por culpa del destino, de la casualidad o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay opciones, no hay oportunidades, no hay movilidad social, porque no se puede salir adelante cuando solo se beneficia a los de arriba. Nosotros estamos demostrando que si no hay corrupción, si no se permite que unos cuantos se queden con lo que pertenece a todos, se logra una mejor distribución del ingreso, se logra que haya empleos, que haya mejores salarios, que haya bienestar. Todo eso se logra cuando no hay corrupción, cuando no hay ese pensamiento conservador que tiene que ver con solo pensar en las minorías y no en la mayoría del pueblo, el despreciar a la gente. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante. Lo de los libros que me preguntas, se van a distribuir en donde no hay amparos, ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases. Vamos a tener aquí enlaces con gobernadoras, con gobernadores y de cómo están los libros en las escuelas y en donde hay un amparo, como el caso de Chihuahua, que la gobernadora interpuso una controversia en la Corte y un ministro conservador, contrario a nosotros, resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en Chihuahua. Entonces es la gobernadora y este ministro de la Suprema Corte. Todavía no se termina el proceso, nosotros vamos a respetar, ahí no se van a entregar los libros a las escuelas. Vamos a que los padres de familia participen, los maestros. Quiero agradecer el apoyo de maestras, de maestros, de sus organizaciones sindicales que están respaldando el que se entreguen los libros de texto de manera gratuita a todos los estudiantes. Es que también estos conservadores piensan que todos viven como ellos, que todos tienen para comprar libros. La mayoría de la gente tiene muchas necesidades económicas. ¿Y cómo va a comprar los libros? ¿De dónde van a sacar para comprar los libros? Pero es la misma mentalidad de cuando
querían imponer la llamada reforma educativa para avanzar en la privatización de la educación, con el propósito de que estudiaran los que tuvieran dinero para pagar colegiaturas. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, este es su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, siempre, ¿no?, han ambicionado poner al mercado de educación como si fuese una mercancía. Siempre han ambicionado poner la salud al mercado como si fuese una mercancía, para que se pueda curar si se enferma el que tenga para pagar un médico particular o ir a una clínica privada. Ese es el ideal conservador. Y lo que difundieron por todos lados, un supuesto dicho, ¿no?, asiático: no les des pescado, enséñalos a pescar. Si no hay río, si no hay arroyos, no hay lagunas, no hay mares, no hay pescado. O todo déjalo al mercado, que el Estado, el gobierno no intervenga en nada que tenga que ver con el desarrollo, que incumpla su responsabilidad social. El Estado debe ser policía para proteger a los de arriba, a las minorías. Es como si un grupo de mafiosos está sentado en una mesa jugando póker y hay dos o tres que le están cuidando las espaldas con armas largas. Eso, en el imaginario de esta gente, es el Estado. Que estén diciendo los guardaespaldas: déjenlos trabajar, a los que están ahí. Hay también que el Estado les ayude cada vez que hay una institución financiera en quiebra, para que los rescate. Allí sí que entre el Estado, pero que no se use el Estado para ayudar a los pobres, porque eso es populismo, eso es paternalismo. Entonces esa mentalidad ha prevalecido por mucho tiempo. Ahora ya cada vez pues tiene menos importancia, porque la gente está más consciente de que todas estas pseudoteorías, estos sofismas, esas mentiras, estos mitos, los han estado promoviendo para seguir saqueando, robando, para seguir haciendo grandes a las minorías con la riqueza mala vida.
aunque se empobrezca el pueblo. Entonces ya afortunadamente hay un pensamiento distinto. Pero esto de los libros, así está. Vamos a esperar que van a resolver. Los gobernadores o gobernadoras van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer si no se permiten los libros. Y esto de las quemas de libros, pues, ¿cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros? Pues es como el equivalente a destruirlos, ¿no? Arrancarle las hojas. Y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería, porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía, ¿no?, del pueblo. No. Así no van a avanzar. Claudio X González, hijo, le está haciendo un servicio extraordinario al movimiento de transformación, y si lo vemos, al pueblo de México, ¿no? O sea, está ayudando muchísimo. Lo vamos a condecorar aquí, porque está ayudando mucho para que se consolide la transformación. Es un buen promotor. Por último, nada más saber si ya tiene confirmada la agenda para su gira en Colombia y en Chile. ¿Qué actos va a tener, si nos los pudiera compartir? Gracias. Pues todavía, porque falta, es hasta el día 8, es un viernes 8, voy a Colombia y estoy ese día, y al día siguiente, 9, el 10 estoy en Chile, y el 11, que es el aniversario luctuoso por el asesinato, por el golpe de Estado en Chile, en el que pierde la vida ese gran presidente que fue Salvador Allende. Entonces voy a eso, son 50 años del golpe de Estado en Chile, y pues muchos de mi edad, de mi generación, estábamos estudiando cuando esa terrible tragedia, ¿no?, del pueblo de Chile, y en ese entonces también proliferaron las dictaduras, los golpes de Estado en otros países de América Latina, y México siempre ha sido muy solidario. Vinieron al exilio chilenos y argentinos y uruguayos y bolivianos, de todos los países estuvieron aquí con nosotros. Por eso a México le tienen mucho afecto en el extranjero.
La política exterior de México ha sido extraordinaria, excepcional desde la época del presidente Juárez. Los ejemplos de política exterior por la forma en que se protegió a españoles durante la guerra civil en el gobierno de general Lázaro Cárdenas, el asilo, la protección a la comunidad judía, lo más reciente, esta situación tan lamentable que se vivió en Chile por el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet y la muerte, el asesinato de Salvador Allende, un hombre ejemplar. Es el extranjero que más admiro porque siempre luchó por la democracia y lo hizo por la vía pacífica. Por eso es doblemente condenable, ¿no?, lo que le hicieron. Fue una canallada, algo parecido a lo que le hicieron los conservadores de entonces, las minorías y los militares porfiristas a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Es que la derecha, el conservadurismo, cuando no puede, por la vía electoral, incluso cuando no puede por la vía armada, recurre a extremos. Aquí en nuestro país ya hemos hablado de cómo cuando son derrotados los conservadores, triunfa el movimiento liberal, se van los conservadores a Francia y logran acuerdos con Napoleón III para traer un príncipe, y traen a Maximiliano y nos invaden los franceses por culpa de ellos. Nos invadieron nada menos que 30,000 franceses, soldados franceses. En ese entonces era el ejército más poderoso del mundo y se resistió y se recuperó la república. Eso es el conservadurismo. Que estamos enfrentando. Entonces vamos a ir allá y quiero aprovechar, ya que estamos hablando, pues para felicitar, ya lo hice, pero volverlo a repetir. Estoy muy contento porque ganó la elección en Guatemala Bernardo Arévalo y manifiesto, reitero mi felicitación al pueblo hermano, vecino de Guatemala, porque todos los antecedentes hablan de que Bernardo Arévalo es un hombre progresista, con principios, una gente honrada, que va a gobernar para todos, pero estoy seguro que le va a dar atención especial a los más pobres. Fue una cosa
extraordinaria, milagrosa, algo que merecía el pueblo guatemalteco después de muchos años de sufrimiento. Yo estoy muy contento porque son nuestros vecinos, hermanos, y ayer hablé con él y quedamos en encontrarnos una vez que esté ya como presidente electo. Desde luego que tenemos muchos asuntos que tratar para que haya cooperación, que podamos ayudarnos mutuamente. Ya estamos nosotros apoyando en Guatemala con programas para el desarrollo, con el propósito de que la gente no se vea obligada a emigrar, a abandonar sus pueblos. Y ahora, pues con más razón, porque Bernardo, estoy seguro que va a buscar el que haya más cooperación en lo económico, en lo social, y es una muy buena noticia. Estaba yo muy feliz, además ganó con mucho margen, con más de 20 puntos de ventaja. Muchas felicidades al pueblo de Guatemala. Deben de estar muy contentos. Es historia, es un hecho muy importante. A lo mejor lo van a minimizar en las noticias del mundo. No va a salir en New York Times, en el Washington Post, ni en el Financial Times, pero es algo muy importante, ese triunfo, histórico, muy merecido por el pueblo trabajador, heredero de una gran cultura, el pueblo guatemalteco. Y también ayer hubo elecciones en Ecuador, nada más que ahí tienen el proceso igual que Guatemala, porque Guatemala ya fue la segunda vuelta, y en el caso de Ecuador era la primera vuelta. Creo que se tenía que ganar con más de 10 puntos de ventaja, 40%, ¿sí? Y ganó en esta primera vuelta Luisa González. Obtuvo primer lugar, pero no alcanzó más del 10%, ¿no? 34%, 24% el segundo lugar. Entonces van a la segunda vuelta en un mes y medio aproximadamente. Pero también felicitaciones al pueblo de Ecuador, porque salieron a votar muchos, un porcentaje de más del 80% en Ecuador. Y había un ambiente de mucha tensión, de miedo, por violencia, y sin embargo la gente salió, porque esa es la mejor forma de enfrentar los grandes y graves problemas de las naciones, la democracia, que el pueblo salga, que no nos dejemos intimidar, que se participe, y vamos a esperar los resultados de la segunda vuelta.
Presidente, buenos días. Fanny Martínez, periodista de La Verdad Noticias. Recientemente publicamos un reportaje respecto a que los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología suspendieron las obras, esto en la zona de Chichén Itzá Viejo, debido a un conflicto por una familia hotelera encabezado por el empresario Fernando Barbachano, de quien se dice tiene vínculos con el expresidente Felipe Calderón. Incluso también en la zona se colocó una manta de propiedad privada y que los invasores serían procesados conforme a la ley. Preguntarle qué información tiene o qué nos puede platicar sobre este tema. Pues yo diría que mejor Diego. Él ha estado tratando este asunto. Sí, cómo no, presidente. Muy buenos días. Efectivamente, como ya lo hemos anunciado, estamos por abrir una nueva área de la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, conocida como Chichén Viejo o serie inicial. Estamos hablando de un centro urbano que precede al que ahora conocemos, de clara vinculación con el horizonte tolteca, con la cultura tolteca, que es Chichén Itzá, el que conocemos y el que se visita habitualmente. Estamos hablando de una ciudad erigida un par de siglos antes de que iniciara este centro urbano, esta ciudad-estado que tuvo hegemonía en gran parte de la península de Yucatán en el periodo posclásico. En el caso de la apertura de Chichén Viejo, efectivamente teníamos la intención de poder accesar a través de un predio que está muy cercano a las estructuras de El Caracol y Monjas, al sur del castillo. Este predio pertenece a la señora Isabel Barbachano. Originalmente se nos estuvo autorizando para que pasaran los trabajadores. La señora decidió cerrar su predio. Y bueno, pues en algún sentido tiene derecho, aunque es parte de la zona de monumentos, es propiedad privada. Eso en su momento pues habrá de ser sujeto a una solución estructural, es decir, las zonas de monumentos arqueológicos tienen tendencialmente que pertenecer a la Federación para cuidar los monumentos arqueológicos que son por dictado de ley, propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible, inembargable, y todo monumento arqueológico está fuera de cualquier proceso de enajenación o intercambio comercial. Sin embargo, la tierra ahí sí efectivamente es de la señora Isabel Barbachano. Fui yo personalmente a platicar con ella. Aparentemente habíamos llegado a un acuerdo, pero ella consideró que mejor dejáramos cerrado ese paso. Por supuesto también que mejor dejáramos cerrada la posibilidad de que accesaran desde su hotel a la zona monumental. Entonces cada quien en los predios que tiene en posesión vamos a trabajar. Ya se está habilitando el camino alterno donde no se toca un solo centímetro de su propiedad, no hay problema. Por supuesto que el instituto no favorece ninguna clase de conflictos. Ya cada quien tendrá opinión sobre la conducta de esta familia, respetable como cualquier ciudadano, cualquier grupo de ciudadanos. Y en ese sentido, el día 2 de septiembre se abrirá a público, como aquí lo explicamos, el área de Chichén Viejo o serie inicial. Y no vamos a tocar un centímetro de su propiedad. Ella pues sabrá qué hacer con las tierras que tiene en posesión. Evidentemente ella tiene una serie de limitaciones de uso, porque la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos determina que cualquier actividad que se haga en una zona de monumentos arqueológicos tiene que ser autorizada por el gobierno federal a través del INAH. Gracias. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Entonces, bueno, en otra pregunta, la familia de Carlos Tomás, el joven de Oaxaca, desaparecido en Canadá, informó que usted iba a sostener una llamada con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informarle si ya tuvo esta llamada y qué avances hay en este caso. Estamos trabajando, ya nos enviaron un informe que hoy lo dio a conocer en la reunión de gabinete la secretaria Alicia Bárcena dio a conocer este informe que está presentando la Policía de Canadá. Este informe se le va a entregar a los padres posiblemente el día de hoy, sobre todo lo que sucedió y lo que se está haciendo. Estamos trabajando en eso y vamos a continuar con esa investigación hasta encontrar al joven. No, porque se decidió entregárselo a los papás. O sea, es un asunto que lo tienen que conocer primero ellos. Y nosotros estamos trabajando, los cónsules, el embajador está trabajando en esto. Pero el informe que nos enviaron lo van a conocer primero los padres. Creo que hoy mismo se les va a entregar. Señor presidente, buenos días. Gracias por concederme el uso de la palabra. Soy Telemora Guillén, de Imagen del Golfo, con una revista, contamos, son 5 medios digitales y 4 periódicos impresos que encabeza el Diario del Istmo. Señor, una información, señor presidente, la empresa que represento tiene una encuestadora Impulsos, reconocida por sus acertados pronósticos. En la última encuesta en la entidad, usted alcanzó una aprobación del 82.5%, señor. En el panorama electoral, Morena cuenta con el 86.2%. Los números son muy diferentes en cuanto a las autoridades estatales. Mi primera pregunta, señor, me permito informarle de 2 problemas de movilidad que padecen veracruzanos y que impactan en lo económico y lo social. El primero se encuentra en la zona conurbada de Alvarado y Boca del Río. Para ingresar a la zona urbana tiene un solo puente para cruzar el río Jamapa, que es un verdadero cuello de botella, ya que convergen la carretera del heroico Colegio Naval de Antón Lizardo, la de Alvarado y la de Córdoba. Un problema similar se presenta en la caseta de Paso del Toro, en la carretera federal 150. Hay momentos en los que usuarios hacen filas de hasta 2 horas para cruzar la plaza de cobro, y es sumamente importante porque es un punto que comunica al sur con el centro del país. ¿Habrá oportunidad de llevar a cabo algún proyecto para mejorar la movilidad en el puente de Boca del Río y la caseta de Paso del Toro, señor? Sí, hace falta resolver el problema de la movilidad ahí en Boca del Río, que pertenece a Alvarado, y Boca del Río es el límite, y sí es mucho el tráfico, y lo mismo en Paso del Toro, en la caseta. Vamos a analizar, a ver si existen proyectos y qué podemos hacer en esos 2 casos. Nosotros estamos procurando no iniciar obras que no
se vayan a terminar. No queremos dejar obras inconclusas. Por ejemplo, en el caso de la Cruz, estamos terminando la ampliación de la carretera hacia Tampico, todo el norte, y no va a quedar inconclusa. Estamos en el caso del sureste, estamos comprometidos a terminar la primera etapa de la comunicación en el Istmo. O sea, yo espero que el día 17 de septiembre, que es domingo, ya tomemos un tren de pasajeros en Salina Cruz y bajemos en Coatzacoalcos. Y ya están licitados los proyectos de ampliación de los dos puertos. Ya estamos terminando la primera etapa de ampliación de los dos puertos. Vamos a dejar licitados las segundas etapas de los dos puertos y va a terminarse la modernización de la carretera hasta Acayucan, desde el Istmo. No vamos a dejar nada, pero estas dos obras que son necesarias, vamos a ver qué hacemos. Si dejamos los proyectos terminados para que se puedan iniciar en la próxima administración, a ver en qué avanzamos en el derecho de vía, conseguir los derechos de vía, que luego son un obstáculo para hacer obras, pero sí son necesarias las dos que tú estás mencionando. Por cierto, ahora hay una crisis, pues son cuestiones que comento aquí porque si no, no las van a leer en los periódicos, ni las van a escuchar por radio, ni mucho menos van a ver estos asuntos en televisión. Hay una situación especial en el canal de Panamá, no se ha difundido mucho. Ese es un canal que se construyó pues hace más de un siglo, se ha ido modernizando y es el paso de grandes embarcaciones del Pacífico al Atlántico. Antes de la construcción de ese canal había un tren, como es una parte angosta de nuestro continente, era lo que permitía comunicar a los puertos del Pacífico del norte de México y la costa oeste de Estados Unidos con la costa este de Estados Unidos y también con los puertos del Golfo de México. Había un ferrocarril, eso en el siglo XIX. Luego los franceses empezaron a hacer el canal, se interrumpió por cuestiones económicas y sobre todo por una epidemia que afectó mucho a los trabajadores y
los estadounidenses ya tomaron el proyecto. En ese entonces se constituyó el nuevo país de Panamá, que pertenecía a Colombia, a lo que se conoció como la Gran Colombia. Entonces ahí surge Panamá. Tiene que ver mucho con la construcción del canal. Entonces, desde entonces, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los estadounidenses toman toda esa franja de Panamá y se convierten en los dueños de toda la franja. Y ellos administran, cuando se termina la construcción del canal, pues el paso de los barcos. Un buen gobernante panameño, el general Torrijos, logró recuperar la soberanía del canal para Panamá. Logró un acuerdo en ese entonces con el presidente Carter de Estados Unidos. No fue así de inmediato, pasó algún tiempo, pero gracias a este gran dirigente panameño se recuperó la soberanía de Panamá, el dominio de Panamá sobre el canal. Y ellos ya ahora administran el canal, los panameños, y han hecho mejoras y tienen ya canales para barcos de mucho calado, barcos enormes. Sin embargo, ahora han padecido de sequía y no tienen agua suficiente para garantizar el paso de barcos con más calado y están reduciendo el número de barcos que pasan por el canal. Y ya se hizo ahí un tapón. Esto tiene que ver con el comercio mundial. Y cualquiera sabe que la opción ante una situación así es el istmo de Tehuantepec. Por eso estamos trabajando en este proyecto, porque es una alternativa. La otra era Nicaragua, era un canal que tenían proyectado, pero al final de cuentas ya no impulsaron ese proyecto. Entonces el istmo tiene mucho futuro y va a ayudar mucho a la comunicación entre los océanos, el Pacífico.